¿Me recuerdan el correo de la representante del curso, por favor? Sí, profe, ya te lo envío. Listos. Mientras tanto, yo voy cargando aquí. Ay, no eran tantos. Eran 3. Cargar y compartir con vínculos de OneDrive. María.Rodríguez, ya lo voy a tener yo. María. Rodríguez. María.Rodríguez arroba, así es este. Ya denme 2 segunditos, voy a comenzar la clase, pero ya le estoy cargando un vínculo directo para que ustedes incluso puedan descargar el audio si les quede ya a ustedes. Sino que pues como son tan pesados, tienen que cargarse. Reportajes de la historia. PDF. Volumen 1. Bueno, no lo encontré, pero permítanme 2 segunditos, con eso terminamos de hacer esta tarea del envío. Listo, María, ya la acabé de enviar. Por favor, me confirma si lo recibió y usted les hace llegar a sus compañeros. Sí, claro que sí, doctor. Dame un segundo, por favor. Y ahora sí, vamos a conectarnos y vamos a comenzar la clase. Bueno, señoritos y señoritas, vamos a comenzar. Permítanme en grabo porque a mí siempre me olvida grabar, lo cual está muy mal. Y si ustedes no me acuerdan, siempre se me olvida ese pequeño detalle. Recording in progress. En la clase pasada nosotros finalizábamos de ver el mundo griego y estábamos viendo cómo, por supuesto, entrábamos a ese pensamiento de muchos de esos filósofos que también nos van a dejar uno de los componentes políticos más importantes de la historia. Y yo les estaba hablando principalmente de Sócrates, la clase anterior. Estaba buscando ahorita por internet porque el libro se me perdió, pero prometo que se los traigo para el jueves. Un libro que es maravilloso y a quien le guste, bueno, tengo 2 libros que son maravillosos para quien le guste la historia. Uno muy pequeño que podrían leerse en menos de 40 minutos. No es para la clase, es a quien le interese. Se llaman Momentos Estelares de la Humanidad, de Stefan Zweig. De hecho, si ustedes prometen no contarle a nadie, permítanme en un momento. Yo no lo logré porque debe estar compartiendo pantalla, pero yo ahorita al final creo que lo tengo en PDF, se los envío. Por supuesto hay uno que se llama Reportajes de la Historia.
en Momentos Estelares de la Humanidad, que es de Stefan Zweig, y es el que les voy a enviar, que es un libro muy pequeñito, él lo que hace es tomar relatos muy corticos de momentos que fueron claves en la historia de Occidente. Entonces, por ejemplo, no habla de toda Grecia, pero sí nos cuenta cómo percibieron, por ejemplo, cómo se inventó la Marsellesa, nos habla de Cicerón, habla de momentos específicos, justo ese momento que cambia la historia, ese momento estelar que quedó remarcado, es lo que él va a relatar. Son varios relatos, es un libro muy cortito. Y el otro, que es de Riquet, se llama Reportajes de la Historia. Ese libro es como si tuviéramos un periodista que hubiera observado también qué ocurrió en momentos determinados de la historia. Y en el tomo 1, es decir, son libros grandes, en el tomo 1 nos describe cómo se dio la muerte de Sócrates, cómo se observó, cómo efectivamente nos está contando la historia, pero nos la está contando como si hubiera un cronista observando esos diferentes momentos. A quien le guste la historia, pues estos dos libros son maravillosos. Si no quieren leer algo grande, el de Zweig es un libro muy pequeñito que de verdad se lo recomiendo mucho. Bien. Entonces estábamos hablando de los filósofos, cómo estaban apareciendo en nuestra historia, y pues si ustedes se acuerdan, el señor Sócrates vivió en el momento estelar de Atenas, cuando Pericles estaba gobernando, así que él vio un momento de esplendor, aspecto que no le va a ocurrir a su discípulo Platón. Quiero recordarles que pues Atenas se va a ver muy disminuida con la muerte de Pericles y también porque esas alianzas, lo que había pasado, por supuesto, con la famosa Liga del Peloponeso, que en su momento generó una batalla interna, etcétera, pues va a generar la captura de la flota de Atenas, va a generar un asedio a la ciudad y por supuesto a una ciudad con problemas, o sea, porque van a tener hambre, enfermedad y esto al final pues va a conducir a que Atenas termine rindiéndose. Esto va a generar que Esparta asuma cierta hegemonía en ese momento histórico y de cierta manera va a generarse algo que es muy curioso. Para poder vencer a Atenas en su momento, Esparta y sus aliados de cierta manera llegaron a un acuerdo con los persas e intentaron zafarse de dicho acuerdo. Esparta intenta evadir lo que le había prometido a Persia, que no era otra cosa distinta que dejar que se siguiera expandiendo, y esto nuevamente pues va a generar la guerra. Al generarse la guerra se vuelve a reavivar el poder de Atenas, porque finalmente es la que tiene fortaleza, en este caso militar, reconstruyen las murallas, pero de nuevo se va a unir Esparta y Persia para evitar que Atenas resurja y se va a terminar firmando la paz en el 387. Esto va a generar obviamente que los espartanos pues sean odiados por sus congéneres, pues porque una cosa es que yo me alíe con mis vecinos para pelear entre nosotros cuando tenemos la misma cultura helénica, pero otra cosa es que se alíen con el enemigo común. Y esto va a generar que otra ciudad asuma el liderazgo, que es la ciudad de Tebas, en el año 371, y va a ocurrir algo que los espartanos no se lo van a creer. En tierra, su ejército va a ser derrotado. Digo, no se lo van a creer porque si ustedes se recuerdan, pues obviamente el paradigma, el arquetipo por supuesto, el ejército de tierra, pues era en su momento el ejército espartano. Por supuesto, esto va a generar muchas malas decisiones por parte de Atenas. Pues entre otras cosas intentan pelear con ciudades cercanas, como por ejemplo Siracusa, van a intentar por supuesto invadirla, pero estas clases de expediciones les va a salir mal y van a terminar perdiendo gran parte de la flota y va a empezar a sumirse en un periodo de muchos disturbios políticos, desunión interna, los enemigos se van a empezar a aliar otra vez, pues porque obviamente Atenas pues dejó una herida muy grande en el momento en que empezó a cobrar tributos y ocurrió que se gastaban la plata más en el esplendor de su ciudad que en la liga que habían hecho inicialmente. Y bueno,
A partir de allí, pues obviamente nos vamos a tener que la democracia ateniense va a empezar a ceder y se va a empezar a convertir en una especie de oligarquía, es decir, el gobierno de unos pocos. Pero un gobierno de unos pocos, no los más ilustrados, sino unos pocos que gobernaban en su propio interés, por supuesto. Bueno, adicionalmente, bueno, esto me lo voy a saltar porque ya lo vimos. Este contexto de guerras, este contexto en donde obviamente tenemos una Atenas que es absolutamente debilitada, pues va a definir el pensamiento de nuestro siguiente autor, que no es otro distinto que Platón. Él va a nacer precisamente durante esa guerra, durante la guerra del Peloponeso, y eso va a generar que él sea un testigo privilegiado de todo lo que va a ocurrir también con su maestro. Él va a presenciar la muerte de Sócrates. Y esto hace que él se margine de la vida política. Esto es bastante paradójico porque este va a ser uno de los autores más importantes de la política de Occidente, pero realmente él nunca quiso participar en el mundo político, sino más bien dedicarse a la teoría, que es donde él más va, por supuesto, a despuntar. Por lo tanto, uno no podría decir que Platón realmente es simplemente alguien que es un pensador político, sino que va mucho más allá, es un verdadero filósofo y va a crear todo un sistema. De hecho, dentro de ese sistema, a Platón se le considera el padre del famoso idealismo, la idea de que las ideas son lo que verdaderamente tienen fuerza dentro de su concepción filosófica, y la visión política que él tiene es simplemente un reflejo de su concepción filosófica, es decir, está supeditada a esa concepción filosófica. De tal forma que cuando uno lee a Platón, a sus obras de manera particular, uno lo que se da cuenta realmente es que él propone una utopía. Vuelvo a insistir, la palabra utopía, pues no la estoy utilizando yo de manera irresponsable porque esa se va a inventar de manera posterior, prácticamente en la Edad Media, pero es para que ustedes me entiendan que el modelo que él plantea, pues por supuesto es irrealizable, se queda en un mundo ideal. Él genera el modelo ideal de ciudad y la perfección pues nunca existe, por supuesto. Y cuando uno quiere una ciudad en cuanto a su sistema de gobierno, pues uno debe partir de un diagnóstico de la realidad y a partir de los problemas encontrar soluciones. Pero Platón se aleja, por supuesto, de la praxis, eso no va a ocurrir con su discípulo Aristóteles, pero al alejarse de la praxis, hace toda una concepción política explicando cuál sería la polis ideal o la ciudad ideal. Y por supuesto, si él nació en un momento ya no de brillo de la cultura ateniense, sino al contrario, en el momento en que dicha cultura estaba decayendo, pues la concepción idealista de Platón no va a ser democrática. De hecho, va a ser contraria a los ideales que en su momento tenía Pericles. Entonces, Platón se preocupa realmente, pues, si ustedes recuerdan, Sócrates es su maestro y Sócrates se hizo la pregunta de qué clase de hombres somos y qué necesitamos nosotros para alcanzar la virtud. Pues Platón, por esa misma línea, genera sí un proyecto político, pero el proyecto político realmente es al mismo tiempo una reforma del individuo. Y esto hace que obviamente creo que él no tenía una preocupación real por si se llevaba o no se llevaba a cabo. Lo cierto es que es uno de los escritores más prolijos porque la obra es bastante grande. La mayor parte de las mismas pues son sus diálogos, que va a durar escribiéndolos aproximadamente 50 años con un rigor metodológico bastante fuerte. Entre esos diálogos tenemos el Protágoras, Gorgias, la misma República, que es uno de los libros más famosos de Platón, y por supuesto El Político y las Leyes. En el diálogo del Protágoras, aquí lo que va a existir es una conversación entre un sofista de Abdera y Sócrates, su maestro, y era un Sócrates que todavía, pues en el relato, era bastante joven.
Aquí el tema era si la virtud o la excelencia política era algo que se podía enseñar, es algo que se puede transmitir. Y, y si usted responde que por supuesto la virtud la podemos enseñar, la otra pregunta que se va a formular Sócrates es si el maestro más adecuado para enseñar la virtud son los llamados sofistas. Y aquí, pues prácticamente nos va a señalar que obviamente la virtud y la política particularmente se pueden perfectamente aprender, pero no a través de las herramientas que utilizaban los sofistas, que no eran otra cosa distinta que la palabra y la persuasión. Por eso la pregunta, y esta sí me va a permitir leerla de manera textual, es la siguiente. Hay una técnica política, un arte y ciencia de la política que pueda aprenderse y cuyo conocimiento hará que los que lo posean progresen en un ambiente democrático en el que el dominio de la palabra y la persuasión son armas para el éxito. Y entonces dice, sí, se puede aprender perfectamente, pero no son los sofistas los más adecuados para enseñarnos la virtud, ni mucho menos la vida política. Sócrates dice, al final la virtud es un saber, y al ser un saber es algo enseñable, pero al ser algo enseñable, pues realmente solo lo puede transmitir un educador de verdad. El educador más adelante, Platón lo llamaría el filósofo, un hombre que se dedique al estudio y al conocimiento. Y este saber es un saber real, no es una opinión, no es una doxa. La episteme es el conocimiento profundo. La doxa es algo que es cambiable. Por lo tanto, a él le parece que los sofistas no son unos maestros adecuados porque él señala que ellos colocan su servicio al favor pues, de quien les pueda pagar, porque a través de la palabra y de la persuasión no llevan o no conducen a saber la verdad, sino realmente a imponer pues ¿cómo decirlo? A favorecer a un político o a una persona a que sea relevante dentro de esa sociedad. Entonces aquí nosotros vamos a señalar que el sofista pues realmente es alguien preocupado más por la fama, por el reconocimiento, pues porque obviamente su labor sea remunerada. Y él dice, esto no puede, digamos, darse en cuanto a los educadores, a quienes enseñan la virtud. ¿La podemos enseñar? Sí, pero es una técnica y la técnica la dominan aquellos que verdaderamente pues se han preocupado por la episteme, no por la doxa. La opinión no es conocimiento. Por eso, y perdónenme que no es un tema político, ni les voy a decir cómo deben opinar, por eso cuando en su momento estábamos en el momento más álgido del paro nacional, sin opinar, quien les habla les dijo a los alumnos, no les voy a preguntar cómo opinan, les voy a pedir que analicen lo que está pasando. Porque lo que nos está ocurriendo, si nosotros lo trasladáramos a un mundo actual, es que quien más bonito escribe en el Twitter, quien publica el mejor video en el Facebook, nos convence. Y eso probablemente es una opinión que es efímera, que es cambiante, que simplemente está buscando imponer la visión de una persona sobre el mundo, pero no analizar una realidad. Si nosotros, como abogados, nuestra labor es llegar al verdadero conocimiento, pues lo lógico es que no nos conformemos con la doxa, con la opinión, sino que vayamos un poco más allá y nos formemos nuestra propia opinión a partir de unos datos objetivos. Que digamos que a veces cuando uno enseña historia de las ideas políticas, dije, bueno, qué pesar que no me tocó en el primer semestre, porque esto hubiera sido muy interesante hacer un ejercicio entre la doxa y la opinión, pero es para que ustedes entiendan cómo había una preocupación real. Es decir, aquí no es el que más bonito hable, el que mejor persuada, el que mejor trinos escriba, sino el que mejor analice las causas y las consecuencias de aquello que está ocurriendo. Que se forme, en este caso, un saber y no simplemente una opinión. Yo les decía la vez pasada, si ustedes en una familia colocan un problema jurídico o un problema médico,
Todos son abogados en la familia y todos son médicos. Todos hemos opinado sobre el coronavirus, hemos hablado de las variantes, a punta de una cantidad de opiniones que muchas veces no son ni siquiera opiniones médicas, sino simple información de artículos. Eso es una doxa, es una opinión. Cuando a mí me preguntan como profesional y como abogado, yo ya no opino, yo emito un saber basado en una cantidad de esfuerzo, de estudio, de conocimiento acumulado. Y esa es la lógica y esa es la diferencia que en su momento se denotaba en el Protágoras. En el otro diálogo, que es el diálogo del Gorgias, aquí de nuevo la discusión es con los sofistas. Ya aquí Platón no, sino el personaje Sócrates ya era un poco más adulto, la discusión es mucho más aguerrida, y es mucho más aguerrida porque Platón había viajado a Sicilia y empezó a convencerse de que solo la filosofía era la única que podía salvar al individuo, y si yo salvaba al individuo, pues finalmente salvaría a la polis, porque la polis no es otra cosa distinta que una sumatoria de individuos. Y por lo tanto, a partir de este momento, Platón empieza a rechazar todos los sistemas políticos que caracterizan a las diferentes ciudades-estado griegas. Y para hacerlo, pues utiliza, por supuesto, los diálogos en una conversación entre Sócrates y Gorgias, que vuelvo a insistir, era un sofista, y los discípulos que eran defensores particulares de la retórica como instrumento para dominar al pueblo. ¿Quién tiene la mejor labia? ¿Quién nos descresta en los debates al presidente de la República? ¿Quién nos dice aquello que queremos escuchar, pero nunca nos señala el cómo lo va a lograr? Pues bien, este tipo de preguntas se las hacía el señor Platón y el señor Sócrates a través de Platón, por supuesto, y él dice, mire, cuando alguien sabe, esa persona que es política de verdad, busca la justicia y busca mejorar el alma de los ciudadanos, no busca simplemente obtener poder o acrecentarlo. Y para eso no se puede utilizar la retórica. La retórica es muy bonita, la palabra genera que obviamente los sentimientos de las personas se puedan, no lo dijo él de esa manera, pero quiero transmitírselos, se puedan manipular. Realmente aquí lo que interesa es obviamente el análisis profundo del alma humana y a partir de allí generar mejores sociedades. Por supuesto, si yo trajera esto a la práctica, diría, a mí me interesaría que, por ejemplo, el político que se presente, el que sea, me cuente los cómo y no que se venda como el Mesías, ni como el que más trina, ni como el que más insulta, porque pues realmente la retórica es importante como herramienta y como instrumento. En el caso de los abogados, nosotros trabajamos con el lenguaje, por supuesto, pero la retórica vacía no conduce a ninguna parte, que era un poco lo que decía el señor Platón. Los sofistas se encargan de prestar su labia a una cantidad de personajes que quieren destacar en el mundo ateniense, pero realmente no están mejorando la vida de la ciudad. Lo único que están es, por un lado, ayudando a otros a conseguir el poder y ellos a conseguir prestigio y a conseguir, por supuesto, fama. Luego hay otro diálogo que también es muy interesante y obviamente que es el mismo que está hablando Sócrates con Calicles, y la pregunta es si el más fuerte se puede imponer, ¿no? Si yo tengo mayor fuerza, me puedo imponer. ¿Quién es más sabio y más justo, no? Quien solo desea el poder para satisfacer las pasiones personales, las ansias tiránicas, pues no, esa no es la persona más justa, porque realmente esto lo que la va a conducir es a la ruina. Cuando yo ansío de manera, digamos, enfermiza una cantidad de poder, pues realmente al final me voy a mantener en la ignorancia, y la ignorancia pues no me conduce a ningún tipo de virtud. Por eso la idea de Platón es que obviamente eso que él está diciendo en esos diálogos se puede enseñar, se puede transmitir, y si ustedes se dan cuenta, lo hace a través de una idealización de su maestro. El principal personaje en muchos de sus diálogos es Sócrates, y a través de Sócrates, Platón está también construyendo su propio sistema filosófico y, por supuesto, su propio sistema político.
Lo que pasa es que va a criticar a la democracia de una manera muy fuerte, que yo dudo mucho que Sócrates tuviera una crítica tan fuerte por la democracia, porque vuelvo a insistir, él va a vivir en un momento de luminosidad ateniense, mientras que eso no le va a pasar a Platón. Pero aquí es donde se genera ese mito del hombre de la caverna. También les recomiendo a Saramago, que es maravilloso como autor, y que su novela pues obviamente se basa, por supuesto, en el mito de la caverna del señor Platón, y aquí prácticamente él nos representa como sociedad que todos nos encontramos metidos en un lugar oscuro, en donde realmente nosotros vemos sombras proyectadas de la realidad. Es como si hubiera una hoguera y nosotros vemos una realidad absolutamente deformada. Y nosotros nos convencemos de que esas sombras pues realmente son la verdad absoluta. Solamente hasta que alguien sale de la cueva y se da cuenta de dónde vienen las sombras, cuáles son las imágenes que las están proyectando, los entes corpóreos que las están proyectando, para que ustedes me entiendan, pues realmente conoce la verdad. Y un poco la función del filósofo es regresar a la caverna y sacar a todas esas personas, por supuesto, de la ignorancia. Cuando yo tengo sabiduría, me alejo de lo que es innecesario. Cuando yo soy sabio, pues obviamente busco el bienestar común. Por eso para Platón tal vez lo mejor hubiera sido que los filósofos gobernaran. Los más sabios deben tener el poder. O sea que todavía no existía la palabra, pero Platón sí opta por casi que por una tecnocracia. Pues él dice, mire, pues si los filósofos son los que tienen una comprensión de la realidad, ellos deberían ser, por supuesto, los gobernantes. Bien, estos diálogos adicionalmente ven complementados por un libro que en griego se llama la Politeia, que lo vamos a conocer como la República. Es un libro bastante grande, compuesto por 10 capítulos gigantescos, un tratado dividido en 10 libros para que ustedes me entiendan. Y aquí vamos a tener prácticamente un diseño particular de ciudad. No solamente se va a hablar de las formas de gobierno, sino de muchos elementos adicionales. ¿Por qué? Porque va a contener apuntes de moral, de metafísica, también es un análisis sociológico de la polis, nos habla de la historia de las diferentes formas políticas, él diseña un modelo de educación para esa ciudad ideal, así que va a ser un elemento, por supuesto, un libro, perdón, bastante completo. No solamente habla de las formas de gobierno. Probablemente eso es lo que más me interesa a mí, pues porque estamos en una clase de historia de las ideas políticas, pero es un libro que es bastante amplio. Aquí Platón, a diferencia de lo que ocurría en los regímenes democráticos, pues a él no le interesa la igualdad entre los ciudadanos. Ya de entrada dijo que solo los filósofos deberían gobernar. Así que, de cierta forma, él genera una sociedad en donde los diferentes ciudadanos desempeñan diferentes roles. Y de acuerdo a sus roles, pues obviamente ocuparán diferentes posiciones, hoy estoy hablando muy raro, diferentes posiciones dentro de la sociedad. Principalmente él idea tres clases sociales: los filósofos, que deberían dedicarse al gobierno; los llamados guardianes, que son los militares o los guerreros; y por supuesto aquellos que mantienen la ciudad, quienes desarrollan actividad económica, al cual él denomina obreros o productores. A cada clase él le va a asignar una función y una virtud. Así, por ejemplo, la inteligencia le corresponde a la clase gobernante o a los filósofos, el valor le corresponde a los guerreros, y por supuesto, la templanza y la justicia, pues le corresponde también a los productores o a las personas que se encuentran de cierta forma generando actividades de carácter comercial, o bueno, actividades para la subsistencia de la polis, porque ya vamos a ver que el intercambio comercial tampoco es que le apasione mucho al señor Platón.
Prácticamente lo que él está mostrándonos es que toda alma humana pues tiene tres elementos que deberían estar en perfecta armonía: la inteligencia, el carácter y los deseos. Pero desafortunadamente y en la vida real, esos tres elementos, inteligencia, carácter y deseo, nunca son equiparables, nunca mantienen la misma proporción, de tal manera que los vamos a encontrar repartidos en cada individuo de manera distinta. Habrán individuos en donde predomina, por ejemplo, la inteligencia, mientras que en otros individuos predomina, por supuesto, el deseo. Según el predominio de estos valores, ¿cuál valor tiene más peso? Pues yo lo voy a ubicar o la voy a ubicar dentro de esa estratificación social. Entonces, prácticamente las dos clases sociales que más le interesan a Platón son las dos primeras. Mariana, deme 2 segunditos y le doy la palabra. ¿Por qué le interesan las dos primeras? Porque es para los filósofos, sobre todo para los filósofos, pero también para los guerreros, en donde Platón diseña un modelo educativo, un programa de educación para alcanzar, por supuesto, esa virtud, reconociéndole a las mujeres las mismas capacidades. Es decir, las mujeres también deben participar de esta educación, porque las mujeres también las podemos ubicar en esta estratificación social que él está estableciendo. No es una estratificación por género, sino por la habilidad que tenga el individuo para la polis. Mariana, la escucho. Sí, mi pregunta era con respecto a que en la última clase social se refiere a la justicia, pero nos referimos a la justicia como administración de justicia, o eso se encargaban los filósofos, o justicia. No, esa no era la clase social realmente, Mariana, sino era una de las virtudes que se deberían alcanzar. Entonces, en la edad todos deberíamos tener inteligencia, carácter y, por supuesto, deseo. Quien tiene inteligencia, pues generalmente tiene valores también como la justicia. Quien solamente prevalece el deseo, probablemente no. Entonces, lo que realmente estábamos haciendo era identificando las características de cada una de esas clases sociales, porque las clases sociales realmente son tres: los gobernantes, los militares y las personas que trabajan. Y los gobernantes, pues no solamente ejercerían cargos administrativos, sino que también se encargarían de impartir justicia, porque obviamente eso hace parte de las labores del gobierno. Platón no menciona a los esclavos, pero se supone, pues yo creo que no, tampoco rechaza la idea de la esclavitud, porque era una época en la cual este era el modelo económico predominante. No obstante, en el libro de la República uno podría decir, también con beneficio de inventario, por favor, que la palabra todavía no existía, pero uno podría decir que es el primero que propone una visión comunista o comunitaria de sociedad, porque él propone la abolición de la propiedad privada y por lo tanto, pues él cree que lo mejor es tener, por supuesto, una propiedad de carácter colectivo. Él considera que esto debe ser así porque él habla de cómo las sociedades se van configurando para generar al final una sociedad perfecta, que es a la que, pues, obviamente él quiere llegar. Él señala que en primer lugar tenemos a un individuo que no fue autosuficiente, es decir, el individuo por sí solo no puede subsistir, así que empieza a unirse en pequeñas comunidades, y una pequeña comunidad pues es una comunidad primitiva, la familia, la tribu, y a partir de estas comunidades primitivas satisfacemos, o en su momento se satisfacieron, sí, en su momento se cumplieron, perdón, o se llevaron a cabo necesidades mínimas como la alimentación, la vivienda, por supuesto el vestido. Pero a medida que va avanzando el tiempo, las necesidades van creciendo, la sumatoria de fuerzas hace que esas sociedades vayan incrementándose y que vayan aumentando los lujos, que ya no se, digamos, conformen con los elementos mínimos. Eso fue lo que le ocurrió a Atenas. Las sociedades empiezan cada vez a desear más, y al desear más empiezan a ser sociedades enfermas. Y bajo esta lógica, lo que él señala es que esas comunidades pues deben ser virtuosas. Así que para poder ser virtuoso, pues hay que generar todo un modelo educativo,
en donde el cuerpo y el alma mantengan equilibrio. Por lo tanto, en el plan de educación que el señor Platón establecía, había una parte física o atlética y una parte, por supuesto, estrictamente cultural. Como no es una democracia, pues Platón va a generar una cantidad de elementos tremendos que nos sonarían extraños. Él va a censurar a los poetas, que eran los que tradicionalmente pues educaban a través de sus diferentes obras. Todo lo que son los mitos, muchas tragedias griegas, él va a empezar, digamos, a decir en su obra La República que no deberían ser leídas. ¿Por qué? Porque para él le parecía, pues que esto, a él le parecía, perdón, que esto era una inmoralidad y que por lo tanto lo lógico es que este tipo de lecturas fueran reemplazadas por aspectos que otros filósofos realmente desarrollaron. A los guardianes se les exige también una vida que sea austera, ahorrativa, y de hecho a los filósofos a su vez se les impide que se retiren, que sean ascetas, que solo se dediquen a la meditación y a una vida simplemente de retiro y de construcción teórica. Así que para él es importante que los filósofos se mezclen con el mundo real, que los filósofos, vuelvo a insistir, sean los que se encarguen de los aspectos políticos de la polis. Por lo tanto, si él rechaza a la democracia, el mejor sistema político para él es el modelo en donde quienes gobiernan no somos todos, sino somos unos pocos, o son unos pocos. Y entonces, cuando unos pocos, que además son educadores, que son filósofos, gobiernan, este gobierno de unos pocos se hace en provecho de toda una comunidad. Él dice que por debajo de esa aristocracia hay una cantidad de regímenes políticos que él va a considerar degradados. Entre ellos vamos a tener la timocracia, la oligarquía, la democracia, la considera un régimen degradado, y por supuesto la tiranía. La timocracia a él no le gusta porque en la timocracia lo que él identifica son personas amantes de la guerra, que lo único que hacen es ambicionar el poder por el poder y mayor prestigio personal. Y esto pues genera obviamente que las sociedades pues sí acumulen riquezas, acumulen territorios, pero no mejoren sustancialmente. Por eso este modelo se termina cayendo y de la timocracia, en una especie de círculo, se pasa a la oligarquía. Aquí hay unos pocos que empiezan a gobernar, pero esos pocos prácticamente no gobiernan, o prácticamente no gobiernan en función de la comunidad, sino en función de sus propios intereses. Y esto hace que se genere una división de clases muy potente entre ricos y el resto de la población. Y entonces cuando el resto de la población se ve ya superada por estos prestigios, por estos privilegios, perdón, que se están ganando y por esta clase de gobierno que se da en la oligarquía, pues ellos se van a empezar a rebelar y en esa rebelión surge lo que en su momento se denominó el demos. Este demos es una tendencia a un gobierno igualitario en donde hay isonomía, igualdad de palabra, y en donde cada quien hace lo que a bien tenga. Y entonces esto es la parte que a el señor Platón no le gusta mucho, porque él señala que como la libertad es tan absoluta y como todos quieren ser, en este caso, libres, sin tener en cuenta las necesidades de la polis, la democracia termina por echarse a perder y prácticamente los ricos que inicialmente fueron desposeídos empiezan, en este caso, a conspirar para, por supuesto, apropiarse del poder. Y cuando esto ocurre, de repente llega alguien, por eso las revoluciones per se son temerosas, porque la historia ya lo ha demostrado, en eso Platón creo que tiene razón, no en que la democracia sigue siendo el mejor sistema de todos, ahí yo no puedo compartir lo que él señala, pero lo que sí es cierto es que cuando la sociedad actúa con el corazón y con el estómago y no con la cabeza, generalmente termina sobreponiéndose un tirano. Y empieza la lógica de la tiranía, que para él, de todas las que estamos describiendo, es la peor de las formas de gobierno, porque el tirano lo que hará es intentar mantenerse en el poder, es el poder por el poder. Es una persona que no va a ser feliz, que lo que más le va a interesar es que lo adulen y que va a ser una persona absolutamente temerosa, porque quien es tirano, pues teme también
que otros lo traicionen. Me suena, pues ustedes son muy jóvenes, probablemente no tanto, pero me suena bastante. Con eso se los dejo dicho porque pues mi función como profesor no es opinar políticamente, por supuesto, sino simplemente hacerles reflexionar a propósito de esos autores que estamos estudiando. Bueno, si ustedes se dieron cuenta, La política es un libro muy potente. Prácticamente nos está mostrando un sistema que preferiblemente es aristocrático. Ojo que a Platón no le gustaba mucho que la moneda circulara, ni tanto comercio con el exterior, el mínimo, lo cual quiere decir que aunque no lo diga de manera abierta, termina siendo muy parecido el modelo platónico ideal a muchos de los aspectos que nosotros habíamos visto, por ejemplo, en Esparta, esa educación comunitaria, el que el comercio sea visto como algo malo, el tema de censurar, es decir, es prácticamente un elemento bastante característico y el que la aristocracia, vuelvo a insistir, para él sea la mejor forma de gobierno. Obviamente, una persona que escribe durante 50 años no va a mantener las mismas ideas toda su vida. Así que otra obra que Platón va a tener y que para nosotros pues es bastante relevante son Las Leyes. Las Leyes también es un libro bastante grande, consta de 12 libros, o sea, 12 capítulos, tochos para que me entiendan. Y aquí Platón ya se dio un baño de realidad, a diferencia de lo que ocurría con la República. Aquí es mucho más conservador y este libro también es mucho más sencillo porque es un diálogo que no se desarrolla en Atenas, sino que, o mejor dicho, que no se desarrolla solo entre atenienses, sino se desarrolla entre tres personajes ya muy adultos que son de diferentes, digamos, lugares. Específicamente hay un extranjero ateniense, porque el diálogo tiene lugar en Creta, un extranjero espartano y un extranjero cretense. Y en esta, digamos, lógica, más que los filósofos, pues la obra se llama Las leyes realmente son la fórmula para obtener una correcta estabilidad de la polis. Esa es la lógica que va a prevalecer dentro de este escrito. Y esto particularmente porque la ley es impersonal, es abstracta, es general, es objetiva. Y por lo tanto, al tener esas características, podemos aplicar sus preceptos de manera estricta. Para poder aplicar esa ley, él propone, la democracia la sigue, por supuesto, digamos, no avalando. Entonces, quien debe garantizar la aplicación de dicha ley es un consejo de ciudadanos que debe ser elegido de manera aleatoria. Ya no habla de los filósofos, pero habla de la aleatoriedad, pero con una condición, que tengan determinados años. Es decir, que también hay una especie de gerontocracia, geriátrico, para que se acuerden, geronto, el gobierno de los viejos, para que sepamos por qué el profesor está hablando de gerontocracia. Entonces él dice, pues porque ya son personas que tienen cierta trayectoria dentro de la polis, cierto conocimiento, están al final de su vida, ya no van a perseguir sus propios intereses, así que aquellos que tengan cierta edad, pues deberían, por supuesto, ser quienes se encarguen de garantizar la aplicación de esa ley. Como hay elementos religiosos en estas sociedades, para los casos de ateísmo y corrupción en creencias religiosas, que además fue por lo que condenaron a su maestro, él propone una especie de consejo nocturno que se encargaría de esos casos que son más religiosos. Pero, tal como les contaba, a él le encanta el modelo espartano por lo visto. La ciudad, pues para él debería quedar apartada del mar porque lo más lógico es que se aparte del intercambio comercial, porque el intercambio comercial genera ideas que terminan corrompiendo a esas ciudades. La idea es que el afán de lucro pues se prohíba, los metales preciosos prácticamente se tienen que restringir, se restringe el uso de las monedas. ¿Se acuerdan de los espartanos? Más o menos lo mismo, que tenían una moneda de hierro que a duras penas les permitía el intercambio. Y a los ciudadanos, pues la idea es que les sea vetada, o sea, las libertades pocas, que les vetemos todas aquellas actividades que impidan el cultivo de sus almas. Por lo tanto, si yo prohíbo el comercio
La economía debe ser una economía de autoabastecimiento, una economía autárquica, una economía agraria. Él propone ya no la propiedad privada, pero sí una redistribución más equitativa de la tierra. La idea era dividir esa tierra en lotes, de forma tal que también los ciudadanos que pues no tenían en ese momento tierras pudieran ser pequeños propietarios. La idea es que el Consejo de la Polis esté conformado por 360 ciudadanos elegidos por sorteo y prácticamente la idea es que ya aquí la educación no es un tema que solo se extiende a los filósofos o a los guardianes, sino que en las leyes Platón establece que esa educación se debe, por supuesto, extender a toda la ciudadanía. Platón fue un grande. Platón prácticamente nos va a acompañar cuando entremos en Roma. Platón, en este caso, va a ser el sustento de una de las herencias más importantes para Occidente, no desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista político. El Imperio Romano nos dejará el derecho romano, sí, nos dejará las estructuras administrativas también, pero nos dejará el cristianismo. Y a partir del cristianismo, gran parte, digamos, de la construcción de Occidente, política de Occidente, se va a dar durante esos años que nosotros vamos a llamar más en el futuro la Edad Media. Y eso es interesante porque cuando veamos, por supuesto, la caída del Imperio Romano y también nosotros veamos el inicio de lo que se llama la Edad Media, nos vamos a encontrar con un ser fronterizo. Realmente yo tengo muchos seres fronterizos en esta clase, pero ese ser fronterizo va a ser San Agustín. Él, siendo cristiano, generará toda una construcción platónica que va a definir las grandes discusiones políticas que se van a dar en la Edad Media. Pero he de decir que Platón también es un hombre fronterizo. Él vio a su maestro en un momento de plenitud de la polis. Y Platón ya está viendo la decadencia y por eso la critica tanto en su obra, tanto en la República como en las leyes. Pues a propósito de esos sujetos bisagra o esos sujetos fronterizos, Aristóteles es uno de ellos. Pues si estamos hablando de que Platón, cuando ya desarrolló su obra, Atenas ya no estaba en su mejor momento. Pues imagínense cuando Aristóteles estaba. Aristóteles no va a nacer en Atenas. Él nace en Estegiro, que es una ciudad que pertenece al reino de Macedonia, aproximadamente entre el 384, y va a morir más o menos en el 322 antes de Cristo. Su padre, pues, era de una clase social acomodada, porque Nicómaco era el médico de la corte del rey, específicamente de Amintas II, es decir, que la familia de Aristóteles va a tener una relación cercana, muy, muy cercana a la familia de Alejandro Magno. Estamos hablando de uno de los ancestros de Alejandro Magno. Por eso, cuando Filipo llega al trono y ya tiene a su hijo Alejandro Magno, le encomienda la educación de Alejandro a Aristóteles. Por lo tanto, él va a presenciar el ascenso de la monarquía en Macedonia durante el gobierno de Filipo. Esto es importante porque eso lo hace un ser extraño. ¿Por qué es un ser extraño? Porque de un lado, nos vamos a dar cuenta, él defiende a la polis y sigue creyendo que la polis griega es el mejor modelo posible y cree que es el futuro. Pero él ya se encuentra en una encrucijada, porque él nace en un lugar en donde la polis está desdibujando y estamos hablando ya de reinos más que de polis. Estamos hablando de regímenes más monárquicos. Pero no solamente eso, él va a ser el tutor, o sea, él le va a transmitir todo su conocimiento político, le va a hablar de la importancia de la polis a Alejandro Magno. Pero cuando Alejandro Magno empieza a conquistar, la polis desaparecerá del todo. En Macedonia todavía no había desaparecido. Cuando Alejandro Magno empieza a conquistar, Macedonia se convertirá en un imperio y helenizará al mundo, pero eso no era lo que los griegos querían. Entonces, aquí vamos a tener un ser que va a enseñar unas cosas. El mundo helénico claramente se le va a transmitir a Alejandro de una manera impecable, por eso él va a helenizar el mundo, eso sí va a ocurrir, pero desde el punto de vista del proyecto político de las polis griegas, pues estaban mandadas a recoger
cuando el señor Aristóteles llegue, realmente vamos a encontrarnos ya en un momento de cambio histórico en cuanto a la forma de concebir los gobiernos en Occidente, incluyendo la misma Grecia, porque cuando Alejandro empieza a expandir, los griegos van a quedar bajo el dominio también macedonio. Y después gran parte del Asia, porque es que el señor Alejandro pasará por Egipto, por eso Alejandría se llamaba como se llamaba. Romperá el nudo gordiano y entonces seguirá avanzando por el Asia Menor. Y llegó a las puertas de la India. O sea, el recorrido va a ser un recorrido bastante grande en el caso de Alejandro, pero bueno. Contándoles un poquito más de contexto, pues porque obviamente aquí estoy yo mezclando por ahora, les estoy mostrando vasos comunicantes que a mí me parece muy interesante ver esos vasos comunicantes en la historia, pues contarles que Filipo va a ser el vencedor en Queronea en el año 338 y desde Atenas, por eso, desde Atenas, o sea, Aristóteles se va a trasladar a Atenas y desde Atenas, Aristóteles, mientras está defendiendo la polis, va a empezar a ver que uno de sus discípulos tiene una cantidad de campañas militares que son exitosas. Él va a vivir en Atenas 2 temporadas de su vida, 2 temporadas que son muy largas. La primera como discípulo de Platón en la academia entre el año 367 y 347 a.C. Y luego va a regresar en el año 335 a.C. y va a fundar su propia escuela, que a diferencia de la de Platón, no se va a llamar la academia, sino se va a llamar el liceo. Él no es ateniense, es un hombre libre, pero no tiene o no va a tener derechos de ciudadanía. Él va a ser un meteco, porque vuelvo a insistir, él nació en una ciudad que perteneció al reino de Macedonia, con lo cual no es ateniense y ni siquiera es considerado ciudadano en Atenas. Es un extranjero, es alguien que está fuera de su tierra, pero en ese momento se viajaba a Atenas, pues porque con todo y que tuviéramos todos estos problemas que se generaron por las alianzas y por la Liga del Peloponeso y por todo el declive que vino de la cultura, por supuesto, griega, pues lo cierto es que Atenas seguía siendo un faro para el conocimiento y sobre todo para las llamadas escuelas filosóficas. Pero a diferencia de lo que ocurrió con Platón, que Platón idealizó a su maestro, lo convirtió en parte de sus obras, el señor Aristóteles realmente pues no lo idealizó y de hecho lo criticó. No es una crítica infundada, sencillamente cambió las lógicas de Platón y generó su propia forma de entender la filosofía, su propia forma de entender la realidad y por supuesto también su propia forma de entender pues el gobierno o la política. Y para eso también cambió el método. Él no va a ser idealista, él va a ser pragmático. Y esto es interesante porque con Aristóteles surge el pragmatismo. Aristóteles, él parte del análisis de las ciencias naturales, de la observación. Él no se monta ya en el mundo de las ideas, estilo Platón, a generar una utopía, sino que a él le encanta observar y a partir de aquello que es observado emite conclusiones que al final son pequeñas síntesis, ¿no? Establecer reglas de juego a partir de esa observación. Esto hace que Aristóteles sea mucho más científico, por lo menos en el método, que su maestro, y él va a generar también una obra pues bastante interesante en donde va a establecer la historia tanto de la filosofía como, por supuesto, de las ciencias. Esta tarea va a ser continuada pues, más adelante por muchos de esos griegos, pero tal vez donde más me interesa a mí Aristóteles es en la política, porque en lo que sí se parece a su maestro es que la política es un elemento para reflexionar sobre la conducta humana, pero no solamente sobre la conducta humana, ahí también se separa, sobre las instituciones, las reglas de juego que establece esos seres humanos. Y por supuesto también las formas de gobierno. Prácticamente la sociedad es un marco que nosotros tenemos que analizar desde la ética y desde el ontos. Los abogados hablamos de ontología o deontología. El ontos es el ser,
Si él es científico, él observa. Cuando nosotros somos abogados, nosotros partimos del deber ser. Nosotros queremos cambiar la realidad a través de preceptos normativos. Cuando la Corte Constitucional emite sentencias sobre no discriminación, con las sentencias no se acaba la discriminación. De hecho, son sentencias que reaccionan frente a situaciones que se han enquistado en la sociedad. Pero es a través de la coerción y de fórmulas jurídicas que nosotros pretendemos muchas veces forzar cambios dentro de la sociedad. Pero para el señor Aristóteles, él parte del ontos, del ser, de lo que observamos. A partir de la observación, vuelvo a insistir, podemos establecer conclusiones válidas para el mundo de la política. Por eso, él, si es un observador, pues él va a ser un defensor a ultranza de las polis griegas, aun cuando éstas se encuentren en su momento de crisis. Él va a rechazar totalmente la utopía de su maestro, no le interesan los mundos basados en el idealismo, pero eso está bien, pero al mismo tiempo es cegatón porque no se está dando cuenta de los cambios que está operando su alumno, por supuesto, en gran parte del mundo conocido. Pero lo interesante aquí es que ética y política se relacionan conjuntamente. Al final la política habla también de nuestras relaciones humanas y la idea es que al final nosotros podemos realizarnos porque vivimos en sociedad. El hombre es un ser social por naturaleza y también un ser político por naturaleza. Y la forma más elaborada de sociedad y sobre todo de sociedad política para el señor Aristóteles va a ser la polis. Cuando yo tengo una sociedad muy bien constituida, el ciudadano es libre. Y al ser libre, por supuesto, se puede integrar en una vida individual, pero sobre todo comunitaria, de manera mucho más correcta. Cuando yo tengo una sociedad como una polis, como la mejor sociedad posible, las leyes son las que le dan cohesión a esos individuos. Y le dan cohesión a esos individuos porque a través de las leyes nosotros fijamos parámetros de conducta que le permiten al hombre alcanzar la felicidad. Vuelvo a insistir, porque el hombre es un ser cívico o social por definición. Y en lo que sí se va a parecer a su maestro es en que la educación política resulta ser el elemento relevante para que las polis puedan desarrollarse de manera adecuada. Por eso, cuando hablamos de ética, para él la ética, el objeto de estudio de la ética deben ser las leyes y las constituciones de las diferentes ciudades, porque al final esas leyes y esas constituciones todas persiguen lo mismo, y es que el ser humano se pueda desarrollar en comunidades perfectas. Y solo logrando esas comunidades perfectas, verdaderamente el ser humano o el hombre alcanza, en este caso, la fidelidad. Así que la justicia, la sociedad justa es aquella que, por supuesto, puede establecer las mejores polis posibles, las mejores comunidades o sociedades posibles. Por lo tanto, la política es una ciencia práctica. Y al ser una ciencia práctica, tiene unas reglas de juego que es posible ser modificadas por el mismo hombre. Es perfectamente modificable. El hombre es un ser social, sí, pero al mismo tiempo nosotros somos animales. Él no tenía necesariamente una visión tan alejada, digamos, de la naturaleza, pero él va a decir que si hay algo que nosotros tenemos y que los animales no tienen, y es el logos, porque nosotros tenemos la capacidad de razonar. El raciocinio es algo que nos diferencia del gato que viene a visitarlos a ustedes cuando yo estoy dictando clase, hoy no ha pasado por aquí, pero pues por supuesto nosotros tenemos la capacidad de ir más allá de los simples instintos. Y esa capacidad de raciocinio nosotros la expresamos a través de la palabra, porque es la palabra la que le da significado a la vida. Es la palabra lo que nos permite comunicarnos. A partir de la palabra nosotros definimos el mundo y a partir de la palabra nosotros hacemos juicios de valor y a través de esos juicios de valor nosotros decidimos qué es bueno, qué es malo, qué es justo, qué es inadecuado. Todo ser humano se basa en el lenguaje. No estaríamos aquí sentados si yo no pudiera transmitir unas ideas. No estaríamos construyendo
una ciencia jurídica para que ustedes puedan desarrollar una profesión en 5 años, que en 15 años. En 5 años, si ustedes, o bueno, un poquito más con los preparatorios y la tesis, si ustedes no tuvieran, por supuesto, no tuviéramos como sociedad una estructura de lenguaje que es acumulativa, porque obviamente el grado de conocimiento que tenemos hoy en 2021 no es el mismo que tenía Aristóteles en ese momento de la historia. El ser humano no solamente ha diseñado una manera de definir o redefinir el mundo, sino que además hay una transmisión de esas concepciones de la realidad a través de los escritos, a través de la oralidad, etc. Esto hace que el lenguaje nos permita asociarnos y esas sociedades son naturales. Tenemos primero la familia, que es la básica, luego la estirpe, luego llega la tribu y finalmente nos organizamos políticamente, que de nuevo es el modelo perfecto, que es la comunidad política o ciudadana, que se ha conocido por los griegos como polis. Esta es la forma de asociatividad superior, la forma más, digamos, adecuada para Aristóteles de cohesionarse. Aquí la idea es que nosotros podemos generar polis a través de colaboración humana y a través de la colaboración nosotros generamos las virtudes que se requieren para sociedades más justas y felices. La justicia, la prudencia, la amistad son valores que deben predicarse dentro de esos modelos sociales. Salomé, cuéntenme. El descanso vamos a ir solo hasta las 11:30 hoy, o sea que déjenme que ya voy a acabar. Pero si es otra cosa, la escucho. Por eso no les hice descanso, no se me ha olvidado. ¿Salomé? Listo, muchas gracias. Listo. Entonces, hay una capacidad en este caso de raciocinio. Entonces, hay una relación clara entre justicia y prosperidad de la ciudad. Entre más justos seamos, la ciudad prospera más y entre más prosperemos, pues hay mayor virtud de los ciudadanos. Es un círculo, pues aquí diríamos virtuoso. De nuevo, el justo medio es algo que siempre va a aparecer en la obra de sus autores. Siempre hay que tener un justo medio. Jamás debemos ubicarnos en los extremos. Por lo tanto, debe haber un justo medio en el alma de todo ser humano entre la cobardía y la temeridad. Pues porque yo no puedo ser demasiado miedoso para realizar las cosas, para no opinar, pero no puedo ser demasiado temeroso como para generar obviamente retrocesos sociales. Debe haber un justo medio en el cual yo pueda, por supuesto, realizar de cierta manera algún tipo de reflexión como sociedad. Por eso la idea es que a partir de esos justos medios lleguemos a acuerdos en política. Ojo que no estoy hablando ni del centro, ni de la derecha, ni de la izquierda colombiana. Yo no tengo la culpa de que Aristóteles hable del justo medio. Eso es un tema del autor. Ustedes verán por quién votan. No vayan a malinterpretar porque lo descontextualizan al profesor diciendo el profesor de manera mañana nos dijo que, no, yo de mañana a mañana no le digo a nadie que voten por quien quiera. Pero lo que sí es cierto es que en una discusión como la que estamos teniendo, cualquiera de los extremos sería rechazado por Aristóteles. Y sería rechazado por Aristóteles, porque obviamente cuando yo tengo extremos, los acuerdos no pueden ser estables. Y finalmente una sociedad se basa a punta de acuerdos. Más allá de cómo votemos, lo que sí quiero contarles es que cuando somos una sociedad y nos polarizamos, no nos escuchamos. Y si no hay acuerdos, no hay sociedad posible. Pero bueno, ese es un paréntesis a propósito de esto que estamos estudiando. Si los justos medios son lo adecuado, pues tampoco él quiere una polis donde todo el mundo sea pobre, pero lo que él dice es tampoco podemos tener una clase rica en exceso. Las sociedades son prósperas cuando la clase media es el elemento mayoritario dentro de un esquema social. Porque si usted tiene una clase media, evita los abusos de la aristocracia y de las personas que son ricas, pero también pone de cierta manera un límite a los cotos revolucionarios de aquellos que son demagogos. Entonces, él tiene como una especie de, dice, cuando yo tengo una clase social, clase media, perdón, muy grande,
y tengo muy poquitos ricos y muy poquitos pobres, eso mantiene la estabilidad dentro de la sociedad, porque uno no puede abusar, pero el otro tampoco va a intentar imponerse a través de ideas vacías o a través de la fuerza. Si yo no tengo una clase media potente, lo que voy a tener es un enfrentamiento de clases. ¿Le suena? Bueno, adicionalmente, obviamente, para él lo importante es que cada polis tenga una legislación avanzada. Termino esta última idea y finalizamos. Y a partir, por supuesto, de esa legislación, en este caso avanzada, pues nosotros podemos, por supuesto, establecer diferentes formas de gobierno. A diferencia de lo que ocurría con Platón, él no se va a decantar por ninguna. Él va a establecer que hay varias formas ideales de gobierno. Otra cosa distinta es que él también nos va a contar que esas formas ideales de gobierno se degeneran. Y al degenerarse, pues obviamente, como su nombre lo indica, lo que hacen es que ya no son ideales, sino son perjudiciales para la polis. El cómo él concibe las formas de gobierno es lo que vamos a ver la próxima clase. La próxima clase, que es el día jueves, en la cual yo ya iré de manera presencial a la universidad y espero que el computador ya lo hayan arreglado. Muchas gracias. Vamos a hablar o vamos a finalizar Aristóteles, que es lo que quiero hacer. De pronto vamos a contextualizar si alcanzo alguito de Roma, pasando ahí como por Alejandro Magno de manera muy rapidona. Y quiero llevarles la lectura de el juicio de Sócrates, como para cerrar con broche de oro. No es para que la lean, porque ustedes ya tienen lecturas. Son 3 páginas que yo se las voy a leer en vivo y en directo, porque creo que es un gran escrito, es una cosa muy chiquitica, de 1,5 páginas realmente, en donde nos dejan ver cómo pensaba el autor en ese momento determinado. Vuelvo a insistir, es una reconstrucción que se hace como si un reportero o un cronista o un periodista hubiera estado narrando el momento en el cual el señor Sócrates es condenado y, por supuesto, se bebe la cicuta, que es la pena de muerte que le imponen en ese momento los atenienses. Quiero escuchar a quien tiene alzada la mano, que se me borró el nombre, discúlpeme, no sé si es Mariana o María o no sé, se borró la mano. María José, profe, es para pedirte por favor que si ahorita apenas termines nos regalarías 5 minuticos a Julián y a mí. Ya mismo. Listo, gracias. Terminé. Ah,